Hola, hola, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Estamos hoy ya a 19 de marzo de 2023. Gracias al Señor por el privilegio que nos da de tener un día más, un domingo más, una oportunidad más de llegar hasta cada uno de ustedes con una porción de la palabra del Señor, con un mensaje de la palabra del Señor. Ese es nuestro propósito, domingo a domingo, llegar con lo que es la palabra de Dios a la vida de cada uno de quienes creemos en lo que Dios dice en su palabra. Es exhortación, es aliento, es ayuda, es ánimo. De tantas maneras se expresa el Señor a través de su palabra para cada uno de nosotros, es nuestro alimento. Y por eso decía, nuestro propósito es llegar hasta cada uno de ustedes con esta porción de la palabra del Señor. Así que, bienvenido, bienvenida. Dele gracias al Señor porque le permite esta oportunidad de escuchar no a la persona que está aquí de este lado, sino escuchar al Señor a través de su palabra. Quienes pasamos por aquí cada domingo no somos más que un instrumento, un vocero del Señor, a través del cual Él se dirige a nosotros mismos, a quien está exponiendo la palabra y a cada uno de ustedes. Deseamos que el Señor bendiga cada actividad, que el Señor bendiga cada renglón, cada sílaba, cada palabra que se expone aquí, para que a través de ese mensaje usted pueda ser impactado. Si usted es una persona que no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, no es salvo, pues que sea la oportunidad de llegar a los pies de Cristo y pueda ser salvo y pueda tener ese precioso derecho de ir al cielo. Pueda tener esa preciosa potestad de ser llamado hijo de Dios, llamada hija de Dios. Si usted quizás aceptó al Señor en algún momento y se encuentra alejado, alejada, también que sea la oportunidad de eh, recuperar ese caminar, de ponerse a tono con el Señor y caminar conforme a su voluntad. Si usted es un creyente activo, andando en los caminos del Señor, que sea la oportunidad de fortalecerse en Él. Ese es el propósito. Bienvenido, bienvenida, que el Señor le bendiga. Queremos recordarle que por los canales digitales tenemos actividad en la semana. Estamos estudiando el libro de los Salmos, el precioso libro de los Salmos, todos los martes a las 6:30 de la tarde, y eso lo hacemos a través de la plataforma Zoom. Así que le invitamos a que asista, se congregue con nosotros el, el día martes a las 6:30 de la tarde. Vamos en el capítulo 47, es este próximo, 48, este próximo martes. Una invitación especial para usted. El día miércoles las damas tienen también un espacio muy especial de comunión unas con otras, de ánimo, comparten sus experiencias. Bueno, precioso tiempo que tienen las damas a las 7 de la noche, los días miércoles, también por medio de la plataforma Zoom. Los días jueves nos encontramos a las 6:30 para orar. Nuestros hermanos en el norte de la ciudad, en el centro bíblico del norte, lo están haciendo presencialmente por asuntos de donde están ubicados todos allí alrededor del lugar de reuniones, se les facilita y lo están haciendo presencialmente. Eh, Nosotros, los demás, nos encontramos el día jueves a las 6:30 de la tarde por medio de la plataforma Zoom para orar. El Señor nos invita especialmente a orar sin cesar. El Señor a través de su palabra hace esa invitación. Y entonces nos reunimos allí a través de la virtualidad, exponemos nuestras peticiones, nuestras acciones de gracias, nuestras plegarias y las presentamos juntos delante del Señor. Tenemos al comienzo un tiempito para reflexionar en una porción de la palabra y después nos entregamos de lleno
a esa preciosa actividad de la oración. Así que le invitamos jueves 6:30 de la tarde. Todos los domingos a esta hora, a las 8 de la mañana, tenemos este espacio que pretende ser un mensaje bíblico, o que es, no pretende, es un mensaje bíblico y que pretende llegar con una voz de ánimo, de aliento, de exhortación, una meditación, en fin, alimento espiritual. Nos encontramos aquí a través de YouTube, que es donde usted se encuentra en este momento, para esta transmisión en vivo todos los domingos a las 8 de la mañana. Y en esta misma plataforma en YouTube, nos encuentra en YouTube como Centro Bíblico Bucaramanga. Ahí encuentra alojado todos los estudios que hemos hecho, una gran cantidad de contenido para parejas, para jóvenes, para los estudios de las damas, las reuniones de estudios temáticos que hacemos los martes, los capítulos del libro de los Salmos, los estudios anteriores que hemos realizado. Bueno, una gran cantidad de contenido que le animamos a repasar si no lo ha hecho, a consumir ese contenido, a entrar ahí y a alimentarse a través de todos esos estudios de la palabra del Señor. No lo olvide, Centro Bíblico Bucaramanga en YouTube. Ahí nos encuentra. También en la presencialidad en cada uno de nuestros lugares de reuniones, todos los domingos a las 10 de la mañana, en un par de horas, un poco menos, están abiertos nuestros locales de reunión. En el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, allí está el Centro Bíblico. Si está usted cerca de ese lugar, le invitamos a que asista, tenga un momento de comunión, que lleve los niños, que vayan en familia y disfrutemos un tiempo juntos alrededor de la palabra de Dios. También en la meseta de Bucaramanga, en el barrio Ricaurte, carrera 17, número 58191, está el Centro Bíblico y allí también están abiertas las puertas para iniciar a las 10 de la mañana con nuestra actividad dominical. Y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, en la carrera tercera, número 4506, de la misma manera, a las 10 de la mañana, nos encontramos allí en el Centro Bíblico de Lagos 2. Todos cordialmente invitados. Bien, ahora queremos también compartir unos cánticos, invitarle a que ahí donde usted está, los cante, piense mucho en el contenido de estos hermosos cánticos de inspiración cristiana y nos vamos preparando para el tiempo que sigue, que es el mensaje de la palabra del Señor. Vamos primero con estos cánticos. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya.
Muy bien, ojalá que estas melodías cristianas hayan llegado a lo más profundo de su corazón y nos permitan preparar el camino que viene alrededor de la palabra del Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor y la invitación que hacemos siempre antes de este espacio es que si hay algo que distraiga su atención, córtelo, apáguelo. Si es el televisor, si es algún otro dispositivo, si es una charla amena en la sala de su casa, sustráigase, o si es una charla, invite a los demás a que pongan en su televisor eh, lo que sigue y disfruten juntos de un momento en la palabra de Dios. Recuerden, es la voz de Dios, es Dios mismo el que se está comunicando a través de la palabra, a través de la Biblia, que se está comunicando a cada uno en esta mañana. Entonces, no desaproveche este tiempo y no lo tome como el que cumple con una tarea y entonces allá a un ladito tiene el dispositivo medio escuchándose. Ese no es el propósito. El propósito es que usted sea impactado con la preciosa palabra de Dios. Así que le invitamos a este tiempo que sigue donde vamos a compartir este mensaje de la palabra del Señor. Nuevamente bienvenidos. Aquí estamos, aquí seguimos. Quiero invitarle a que compartamos un tiempo juntos para orar, para encomendar nuestras vidas y este tiempo en las manos del Señor. Dios y Padre, te damos gracias, porque tú eres nuestro Dios soberano. Gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a ti. Gracias por la palabra tuya. Gracias por esta herramienta virtual, esta herramienta tecnológica que nos permite de esta manera tener este espacio para meditar en la palabra tuya, oh Dios. Gracias te damos porque has dispuesto un mensaje de tu palabra y te rogamos, oh Dios, que tú impactes cada corazón que tenga contacto con este mensaje para que tú seas glorificado, nuestro Padre. Si hay alguno que recibe la palabra tuya y no ha llegado al conocimiento del Señor Jesucristo para salvación, que tú impactes ese corazón, Señor, que tú le atraigas a los pies del Señor Jesucristo. Bendecimos tu nombre, oh Dios, te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hace algún tiempo hemos estado hablando acerca de el creer, de la fe. Empezamos hablando acerca de el contraste entre conocer y creer, y más que el contraste, la diferencia. Y de ahí hemos desprendido algunos otros estudios, y hoy quiero hablar acerca de fe y acerca de obras. Cuando estaba pensando en cómo continuar con este tema relacionado con la fe en acción, vino a mi mente un texto muy especial, y es ese texto que dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, pues también los demonios creen y tiemblan. Entonces fui a la epístola de Santiago, son 5 capítulos, la leí en varias de las traducciones que me gusta leer y encontré, pues en el desarrollo de la epístola, pues la leí como lo que es una carta de principio a fin, y encontré en el desarrollo de la epístola algunos aspectos muy interesantes que es lo que quiero compartir en esta mañana. Y aspectos muy de ese contraste, si usted alguna vez ha leído esta carta, me imagino que sí y espero que sí, recordará que allí se habla de ese contraste de la fe y las obras, que inclusive algunos malinterpretan y se presta para mucha controversia. Y algunas de esas cosas vamos a mirarlas, no la vamos a mirar en profundidad porque ese no es el objetivo. El objetivo es centrarnos en la idea de la fe
y las obras. Si usted no ha leído esta carta de principio a fin, le animo a que lo haga. Se gasta unos 10 minutos, 12 minutos, depende de su velocidad de lectura, leyendo estos 5 capítulos. Además son capítulos muy cortos y, y vale la pena leerlo como lo que es, un solo texto, un solo texto. Es importante entender en el campo de la fe, y es un poco lo que el Señor ha puesto en mi corazón a lo largo de todo este tiempo, que la fe va mucho más allá de un acto religioso. La fe va mucho más allá de pronto de una imagen, de pronto de un lugar de reunión, de pronto de una confesión. Y todo esto son parámetros que están metidos, quizás involucrados, más que metidos, involucrados con el acto de la fe, pero no son el centro de la fe. Y vamos a empezar dándole como un repaso, vamos a ver algunos versículos de la carta de Santiago, los 5 capítulos. Realmente vamos a ir hasta el capítulo 4 y hacer un comentario sobre el capítulo 5. Y le insisto, le animo a que la lea completa. Puede ser ahora mismo que terminamos, la lea completa. Y vamos a empezar entonces en el capítulo 1 de la carta de Santiago, donde dicen los versículos 2 al 4: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Me llamó la atención particularmente ver que la fe es mencionada empezando esta carta. Pues el capítulo 1, esta es el saludo de la carta, pero la primera recomendación que hace el apóstol es: hermanos míos, tened por sumo gozo o tengan por mucho gozo cuando ustedes sean hallados o pasados por diversas pruebas. Y la razón es que la prueba de la fe, de su fe, de mi fe, produce paciencia, perseverancia. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esa fe que tenemos, preciosa, como también lo dice el apóstol Pedro, mucho más preciosa que el oro, es puesta a prueba. Y es un poco lo que vamos a ver más adelante, y por eso quise mencionar estos versículos del comienzo de la epístola, porque una fe puesta a prueba, y me hacía pensar, muchos saben, los que me conocen, que me gustan los deportes y específicamente el fútbol. Y en muchas ocasiones he dicho esto que voy a mencionar en este momento, y es que los equipos de fútbol tienen plantillas, tienen nóminas que entrenan en el día a día, una plantilla de veintitantos jugadores que, como su trabajo es, se presentan un día de gimnasio, otro día de táctica, otro día de acondicionamiento físico competitivo, trabajo en la cancha. Todos los días están en ese plan. Pero al final hay un grupo de esos veintitantos que es llamado a la prueba, que ellos están teniendo en muchos casos cada 8 días, en algunos otros casos cada 4 días. Y hay una selección de personas que van a la plantilla que enfrenta
el partido, y dentro de esa selección hay otra selección que son los que van a la cancha, otros se quedan en el banco, pero ahí es donde está la prueba del entrenamiento que ellos hacen en la semana. De ahí que muchas veces se diga que algunos hacen muy buenos entrenamientos, pero a la hora del partido fracasan, tienen defectos, no pasan la prueba. Pero lo que ellos hacen en su entrenamiento es puesto a prueba en cada partido, en cada competencia. Y eso me hace pensar en este texto cuando dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nuestra fe es probada en el día a día, en cada circunstancia, en cada situación que vivimos. Porque la fe no es algo que se guarda ahí, lo mantenemos en secreto y lo abrazamos y de pronto es una cosita con un significado y esa es mi fe. No, la fe es puesta a prueba. Se pone a prueba como para el deportista la competencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Y sigue diciendo en los versículos 5 y 6, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es decir, viene la prueba, jugador a la cancha, y ahí es donde se nota lo que hace el preparador físico, lo que hace el entrenador en los movimientos que hace en la cancha, si es un delantero, lo que hace el entrenador de delanteros en enseñarle a definir, si es un defensa, lo que hace el entrenador de lo defensivo, afinando sus movimientos y cómo en la estrategia hacerlo bien. Pero a diferencia del deportista, nosotros, usted y yo, los que somos hijos de Dios, como hijos de Dios, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si yo fui a la cancha y noté y noto que me hace falta algo, a diferencia del deportista que ya, si le faltó entrenamiento, si le faltó fondo físico, si le faltó alguna cosa, lo que tiene para dar es lo que puede dar. Pero aquí nos dice, si algo le falta en relación con sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Su fe, mi fe, es puesta a prueba en el día a día. Cuando salimos a tomar el bus para ir al trabajo, cuando nos subimos en el carro, en la moto para ir al trabajo, cuando entramos a la oficina, cuando vamos a la universidad, cuando vamos al colegio, al lugar donde nos desempeñamos en el día a día, cuando estamos descansando, cuando estamos en cada momento del día, estamos en ejercicio de nuestra fe. Y si nos falta algo, pídalo a Dios, dice el apóstol. Si le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero ojo, dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pida con fe, no dudando nada. Interesante. El ejercicio de la fe en este aspecto, de clamar al Señor, en este caso de pedir sabiduría, pero es válido para acercarnos al Señor, a pedir con fe en su voluntad también.
Habla primero de esa sabiduría que necesitamos y nos manda a pedir con fe, no dudando, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Le quiero preguntar, ¿pide usted con fe a Dios? ¿O le pide usted a Dios dudando, creyendo quizás que a Dios se le va a dificultar concederle lo que usted le está pidiendo? Y por eso dice que el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Ha estado usted en la playa viendo el mar? ¿Cómo ve usted las olas que van, vienen, golpean la playa y se devuelven y no sabe uno hasta dónde van y así pasan todo el tiempo? Y muchas veces vemos personas creyentes como en esa tónica, sin saber de dónde vienen y para dónde van. Así hemos estado quizás muchos de nosotros en esas circunstancias. Creyentes, sí. Salvos, sí. Quizás con actividad en algún ministerio, en alguna parte de la obra, pero quizás haciéndolo con algo de religiosidad. Digo, quizás, no estoy juzgando a nadie, pero muy probablemente haciendo cosas sin la fe que se requiere, como en piloto automático. Y la palabra de Dios nos invita, específicamente el apóstol Santiago, inspirado por Dios, nos invita a pedir con fe, a no dudar. Y mire lo que sigue diciendo, versículos 7 y 8. No piense pues quien tal haga, es decir, el que duda, porque termina el versículo anterior diciendo, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, y sigue diciendo, no piense pues quien tal haga, que el que dude, que esté así, que no sabe de dónde viene ni para dónde va, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Necesitamos la fe para recibir la provisión de Dios. Hemos mencionado un par de veces en estos estudios el apóstol Pedro cuando Jesús venía caminando sobre el agua hacia ellos, que él pidió hacer lo mismo y fue hacia Jesús caminando, pero en el momento de dudar se hundió. Y el Señor le extendió su mano y le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? Quien tal cosa haga, no lo dice de esta manera, pero lo voy a parafrasear, no recibirá cosa alguna del Señor. Y el hombre de doble ánimo es el que a ratos sí, a ratos no, que no sabe si se halla o no se halla, si es o no es inconstante en todos sus caminos. La fe nos aferra a Dios y nos permite estar constantes en una dirección que es la voluntad de Dios. La falta de fe nos pone en la duda, en la que será que sí, será que no, será que quién sabe, será que... Y quien está en esa condición no recibe la provisión de sabiduría de Dios, no tiene contestación a sus plegarias, porque le falta la fe. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos,
hombres de poca fe. ¿Por qué dudaron? En otra ocasión les reclamó, ¿y dónde está vuestra fe? Y quizás es la pregunta que el Señor nos hace a usted y a mí en esta mañana. ¿Dónde está su fe? ¿Su fe está puesta en un hermano? ¿En una hermana? ¿Su fe está puesta en su empleador, que es el que le paga su salario? ¿O usted cree que ese empleador es un instrumento de Dios para proveerle a usted? Eso cambia radicalmente la perspectiva que tenemos de la vida. Pero para eso se necesita fe en acción. En el mismo capítulo 1, pero más abajo en el texto, en el versículo 22 y el versículo 25 nos dice, sed, hay un pero antes, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Más atrás en el versículo 17 de ese capítulo 1 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De hecho, estaba en la diapositiva, pero y entró el duendecillo aquel y como que lo hizo desaparecer. Pero el versículo 17 también, pues lo había resaltado en la diapositiva que hice conscientemente, porque dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, desciende de Dios. Y en ese orden de ideas, sabiendo que de Dios procede todo lo bueno, dice todo don perfecto, nos invita al versículo 22 y 25 a ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, hay muchos que se dedican a oír la palabra de Dios y escuchan y escuchan y escuchan y los ve uno que comparten videos de YouTube que ven tal vez de predicaciones y cosas muy interesantes, pero cuando tiene uno una interacción con esas personas, no estoy juzgando a nadie por si alguien cree que estoy a nadie en específico, pero muchas veces cuando tiene uno interacción con esas personas, nota que quizás están en una dinámica de solo escuchar. Y aquí el apóstol Santiago utiliza una analogía relacionada con el hecho de mirarse a un espejo. Si yo me miro al espejo y noto que estoy como desorganizadito, que el cuello está torcido, que no me peiné, que mi cabello está en desorden, pero no le presto atención y vengo y me siento aquí, pues seguramente ustedes me van a ver no como deberían verme, aunque pues eso es lo de menos, la apariencia. Pero el que viene a la palabra de Dios y la palabra de Dios le muestra su condición, pero no hace nada, oidor olvidadizo, como decimos coloquialmente, le entró por aquí, le salió por aquí, se convierte de esa manera en una persona que se mira al espejo, sabe que tiene que peinarse, pero no se peina, sabe que tiene una lagañita ahí, que tiene que quitársela, pero no se la quita,
Sabe que le quedó por acá un pedacito de tomate de la pasta que comió y le brincó aquí a la cara, pero no se la quita. No hace nada. De esa manera se compara con el que va a la palabra de Dios y no es hacedor de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos muestra que esa fe en acción, el obrar en fe, es ser hacedores de la palabra. Y qué precioso ver que es vista la palabra como la perfecta ley, la de la libertad, y nos invita a perseverar en ella. ¿Y quién hace eso qué es? Lo que está aquí resaltado en la diapositiva. Este será bienaventurado o dichoso en lo que hace. El que persevera en la perfecta ley, la de la libertad, este será bienaventurado en lo que hace. ¿No le parece maravilloso ser bienaventurado en lo que hace? Pero para eso es necesario perseverar en la perfecta ley, en la ley de la libertad. Perseverar en esa perfecta palabra de Dios. Y para perseverar en ella, pues tenemos que acudir a ella, leerla, memorizarla, entenderla, estudiarla. De eso se trata, perseverar en esa perfecta ley, la ley de la libertad. Y sigue diciendo, terminando el capítulo 1, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Tengo una preocupación en los últimos tiempos y es relacionada con la condición de religiosidad en la que vive la humanidad. Hoy día la religión se convirtió en un estado en el que todo el mundo disfruta como religión, con textos y cosas bíblicas, escuchar música cristiana. He asistido a negocios en los que por la mañana está Jesús Adrián Romero y Marcos Witt y otros cantantes cristianos, y por la tarde pasa uno y hay un par de reggaetones, o no sé si es que en la misma mezcla de todo, para todos los gustos. Hoy día es absolutamente normal subirse a un vehículo y escuchar música de contenido cristiano, pero eso no tiene nada que ver con ser cristiano. Qué bueno, yo mantengo música cristiana en mi carro, de contenido bíblico, de contenido cristiano en mi carro. A veces escucho radio, pero pues me gusta escuchar música cristiana porque le presto atención a muchos de los textos, me anima, me gusta, y está bien, pero ese no puede ser el soporte, el fundamento de mi espiritualidad. Y lo que nos enseña la palabra de Dios a través del apóstol Santiago, en ese contraste entre el religioso, en otra traducción, habla de santos. Si alguno se cree santo entre vosotros y no refrena su lengua, engaña su corazón. Pero a mí particularmente me parece muy interesante esta relación que hace entre la fe, porque al final está hablando desde eso y vemos en los versículos anteriores que ya analizamos, que está hablando de la fe. Empieza diciendo que la fe es probada, y probada se refiere a puesta a prueba, o puesta a funcionar, a actuar. Y no solamente aquí, sino en todo el capítulo 3 habla
sobre la lengua. Y hermanos, creo que es algo que todos tenemos que aprender a tener quieto ese miembro pequeño que hace tanto daño. Se nos facilita murmurar contra otro. Se nos facilita decir una mentira. Se nos facilita herir a alguien. Se nos facilita insultar a otra persona, y cuando digo insultar no me refiero a decir groserías, palabras de grueso calibre, sino insultar es tratar de tonto a otra persona, de bruto, de estúpido, de bueno para nada, de... Eso es insultar a otra persona. Eso es una ofensa. Eso es una maldición. Y eso está contemplado en esto que la palabra nos está mostrando aquí, que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Yo creo que aquí estamos todos invitados a pensar en cada minuto de nuestro día a día de qué manera estamos usando la lengua. ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo estamos hablando? Y de esa manera es que podemos entender que la fe nuestra es puesta a prueba, como nos expresamos. ¿Es usted jefe en algún emprendimiento, en alguna cosa, de una empresa grande o pequeña, de una tienda, de una finca, de alguna cosa? ¿Cómo trata a la gente que le sirve? Alguien dirá, y yo mucho tiempo lo pensé, infortunadamente el ser humano toca tratarlo a las patadas para que entienda. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso. Y es importante refrenar la lengua en el uso que le damos, porque forma parte del poner a prueba nuestra fe. Como le hablamos al esposo, como le hablamos a la esposa, como le hablamos al hijo, a la hija, como le hablamos al vecino, como le hablamos al señor que nos atiende. A mí me sorprende mucho ese tipo de situaciones cuando va uno a un restaurante y encuentra personas, tengan o no tengan plata, porque a veces no necesariamente había pensado en algún tiempo que era solamente los que tenían, que creían que con chasquear así los dedos, la persona tiene que venir y rendirles pleitesía, y entonces los ve uno regañando a la persona que viene a atenderlos, al otro porque sí, porque no, porque la mesa está sucia, porque no sé qué, y muchas veces con algo de razón, pero la razón no debe avalar el hecho de que ofendamos a otra persona, porque como lo dice más adelante en el capítulo 3, con la misma lengua que bendecimos el nombre de Dios, estamos maldiciendo a otro. No tiene sentido. Qué interesante que la fe sea puesta a prueba de esta manera, en la forma en que vivimos, en la forma en la que actuamos. Vamos ahora a pasar al capítulo 2. El versículo 1 de este capítulo 2 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Acabamos de soltar el capítulo 1, donde nos está hablando de que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y ahora empezamos diciendo: vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En algunas otras versiones dice, sin tratar a unos con mayor consideración que a otros.
Y eso es algo que el ser humano hace con mucha frecuencia. Y es relacionada la fe con la acepción de personas. Lo cual quiere decir para usted y para mí que debemos ser cuidadosos de la forma en la que tratamos a unos y a otros. Vamos a notar en ese capítulo 3, cuando lo lean completo, se van a dar cuenta, capítulo 2, perdón, que hace la mención de que pues, en la congregación llega alguien en una camioneta y con ropa de marca, oliendo a rico, bien peinadito, con porte de alto ejecutivo. Y entonces quizás a ese lo tratamos de una mejor manera que al otro, que de pronto se ve con un poco más de pobreza. Pero la palabra del Señor nos dice que nuestra fe sea sin acepción de personas. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, ¿qué pasa? Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Pecado de tratar a unos con más consideración que a otros. Fe puesta a prueba. Fe en acción. Digo que tengo fe, digo que soy creyente, digo que soy santificado, justificado, y lo canto y lo digo con mucho fervor, pero mi conducta, ¿qué está diciendo? En ese mismo capítulo 2, en el versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y decía en el comienzo que aquí es donde se presta muchas veces para malas interpretaciones y confusión y controversia, porque no estamos hablando de la salvación de una persona, de su vida eterna, pero lo que sí está claramente establecido aquí es que ¿de qué le va a aprovechar a una persona que dice que tiene fe, pero su fe no se le ve? Es básicamente lo que quiere decir. Yo digo que soy creyente y en la iglesia me veo así como santurrón, no me queda faltando sino la aureola, pero hago acepción de personas, pero murmuro de todo el mundo, pero ofendo e insulto a todo el mundo, pero trato mal a mis hijos, a mi esposa, pero trato mal al vecino, pero tengo conflictos con todo el mundo. ¿Quién dice, oiga, no tiene sentido? Es lo que la palabra nos está enseñando aquí. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y sigue diciendo en el versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No que yo me salve por dar diezmo, dar limosnas, como muchos otros creen en el mundo, los que están por ahí que no son creyentes en Cristo, sino creyentes en sus buenas obras. Uno se encuentra, yo me he encontrado con muchas personas que dicen, yo no le hago mal a nadie. Mire, yo dono cosas en el ancianato, en los orfanatos, la gente que necesita, yo al que puedo le doy.
En los semáforos, si alguien me pide, si yo veo que tiene necesidad, y yo le doy. Y muchos confunden este texto con esa experiencia, pero es al contrario. Lo que está queriendo decir aquí es, si yo soy creyente, si yo tengo fe, pues yo no puedo ignorar estos principios básicos de humanidad, de amarnos los unos a los otros, de no considerar al que tiene más como que él se merezca más de mi pleitesía y de mi atención. Puras normas de conducta. Si yo veo que alguien realmente tiene necesidad, y algunos utilizan esto pues, entonces para usarlo al contrario, ¿no? Entonces alguien que se cree con la necesidad de pedirle a otro, dice, pero ¿usted qué? ¿Se cree de cristiano y usted ve que usted tiene más que yo y entonces usted tiene que darme a mí porque mire lo que dice la Biblia? No se trata de eso. Lo que está diciendo aquí es, si yo veo que alguien tiene necesidad y hago como fue el fariseo, el religioso, cuando el buen samaritano lo vio y, ay, pobre hombre, vea cómo le cascaron, pero lo dejó ahí, salió y se fue. Lo que nos está diciendo la palabra es que nuestra fe debe movernos a hacer obras que muestren la fe, no para ser salvos, porque nuestra fe en el Señor Jesucristo es la que nos da la salvación. La gracia de Dios y el que dice la palabra, y lo vimos en uno de los primeros estudios de esta serie, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, no es condenado. Para él no hay condenación. El que no cree, dice, ya ha sido condenado. Pero de lo que está hablando aquí es que esa fe nuestra tiene que manifestarse, los demás tienen que ver, esa persona, ese hombre, esa mujer, tienen como un comportamiento raro, no lo digo para vanagloria mía, cuando yo era muy joven, en un grupo de estudiantes por allá en Bogotá, sin saber los demás quién era yo, pues tenía yo 17 años y, y era muy, además, tímido y bueno, una vez un compañero se me acercó y me dijo, oiga hermano, usted no le falta sino la Biblia para creer uno que es evangélico. Me quedé mirando y ¿por qué? Sí, porque a uno le da como pena delante suyo decir groserías porque usted nunca se le escucha una mala palabra y usted como que no digo, no para vanagloria mía, sino como se me ocurre para poner un ejemplo de que la fe de uno tiene que verse de alguna manera. En alguna otra ocasión también he contado muchas veces esa historia con una compañera de trabajo. Algún día me preguntó, nos cruzamos y dijo, ¿usted a qué iglesia va? Nos pusimos a hablar de eso. Me dijo, yo también soy cristiana, yo voy a una iglesia X. Iba pasando otro compañero, y se voltea y se queda mirando y le dice, ¿qué? ¿Que usted es evangélica? Más evangélico soy yo. La muchacha se puso colorada y se soltó la risa, y ay, usted sí, no sé qué, lo llamó por el nombre, pero eso me quedó a mí sonando. No sabía por qué el otro lo decía y nunca supe ni quise averiguarlo, pero por alguna razón la otra persona dudaba de la manifestación de esa mujer. Nuestra fe tiene que verse en la forma en la que nos comportamos. Dice, la fe si no tiene obras es muerta. Y muchos creen que este obras hace referencia a donativos, a limosnas, a llevar, porque así lo ha vendido la iglesia tradicional, ir a llevar ropa o llevar alimentos, mercados a los ancianatos y creen que
que es que la fe tiene que ir acompañada de esas buenas obras que llaman algunos, pero aquí lo que está queriendo decir es que tiene que expresarse nuestra fe para que los demás se den cuenta que realmente lo que hay adentro es un cambio total, es un impacto de vida total y no es una confesión ahí muerta, religiosa, alrededor de un dogma simplemente. Seguimos con el versículo 19 al 21. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que si usted cree en Dios, como muchos dicen, no tiene nada de diferencia a lo que hacen los demonios. Ellos también creen y tiemblan. Creen en Dios y le tienen temor. Y vemos historias en el ministerio del Señor Jesucristo cuando la manifestación de aquellos demonios eran decir que sabían de quién se trataba. Pero mire lo que sigue diciendo. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No nos podemos quedar ahí en ese acto religioso de la expresión de nuestra fe. Y mire el ejemplo que utiliza de Abraham. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Cuál fue la expresión de fe de Abraham? Que Dios le dijo, vaya, sacrifíqueme a su único hijo, el hijo en el que en ese momento estaba basada la promesa de Dios para él. ¿Y qué pasó? Abraham obedeció hasta el punto final en el que Dios proveyó el sustituto para Isaac y no fue necesario su sacrificio. Pero su fe se probó y se manifestó en obediencia a Dios. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ninguno de nosotros, lo digo con absoluta certeza, ha hecho algo así como eso. Pero quedó como un ejemplo de una cosa extrema que sucedió para ilustrar una fe en acción. Sigue diciendo, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y ese creyó a Dios va enlazado con la forma en la que él expresa en obediencia su creencia, su fe. Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es decir, el obrar en la fe, el expresar su fe con acciones prácticas. Sigue poniendo otro ejemplo. Versículos 25 y 26. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ella creyó en el Dios de Israel y obró de una manera en la cual fue la protectora, el instrumento que Dios usó para proteger a sus siervos. Y dice el apóstol, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Quiero insistir, no se trata de limosnas, no se trata de subir de rodillas hasta un monumento, una estatua, no se trata de llevar mercados
a un ancianato. Si usted quiere hacerlo, está bien. Si Dios le muestra hacerlo, está bien. Pero lo que está diciendo, y vuelvo a insistir en eso, es que no puedo decir mi fe es a solas, encerrado en mi cuarto, con una Biblia, con una imagen, con un crucifijo, con algún elemento que me permita aferrarme a mi fe. No es eso. Mi fe tiene que manifestarse en acciones prácticas. Y es un hecho real y verdadero que no podemos evitar. Nuestra fe tiene que verse, tiene que manifestarse para la gloria de Dios. Vamos ahora al capítulo 3, que es el capítulo en el que habla extensamente sobre el dominar la lengua. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Lo da como un hecho porque nos pasa, a todos nosotros nos pasa frecuentemente. Caemos en esa falta que es pecado de hablar mal de otra persona, a nuestro juicio de juzgar lo que la otra persona hace. Y con esa misma lengua bendecimos a Dios, oramos, damos gracias, exaltamos el nombre de Dios y maldecimos. Y ese maldecir no quiere decir solamente decirle groserías a una persona, sino ese maldecir es hablar mal, expresarnos mal de esa persona, juzgarla. Dice que están hechos a la semejanza de Dios. Mire qué tan complejo este asunto. Estamos juzgando y hablando de una persona que está hecha a la semejanza de Dios. Y miren este texto del capítulo 3, versículos 13 y 14. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no mintáis contra la verdad. Es necesario tener buena conducta. Dice el apóstol Pablo, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Dice aquí el apóstol Santiago, inspirado por Dios, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre la buena conducta, muestre por la buena conducta sus obras. Obras de buena conducta hablan de nuestra espiritualidad. Actos bondadosos hablan de nuestra espiritualidad. Que el Señor nos ayude para que este hecho sea una realidad en la vida suya y la vida mía. Que el Señor nos ayude a tener actos de buena conducta. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Notan lo que está diciendo? Nos habla en el versículo 13 de mostrar la buena conducta por sus obras. Y aquí nos dice que obremos con sabiduría de lo alto. Y esa sabiduría es pura, pacífica, que es de paz. No de la paz que hablan ahora, de la tal paz total y cosas de esas, sino la buena comunión que hay entre las personas. Amable,
actos de amor, benigna, actos de bondad, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué preciosa sabiduría de lo alto que tenemos que expresar en actos de buena conducta, en obras de buena conducta. No para salvación. Lo primero para salvación es creer en el Señor Jesucristo. Pero la fe debe producir todos esos actos de buena conducta, pacíficos, amables, benignos, llenos de misericordia, llenos de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. En el capítulo 4, versículos 8 al 10 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Podemos acercarnos a Dios con la certeza de que Él se acerca a nosotros y tenemos una buena comunión con Dios. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Tenemos que acercarnos a Dios para que Él nos ayude, nos llene de su bondad para poder expresar esos actos de bondad. Nos llene de su amor para poder expresar esos actos de amor. Nos llene de su misericordia para poder expresar esos actos de misericordia. Si nos acercamos a Dios, tenemos la seguridad y la certeza que Él se acerca a nosotros. Vamos ya terminando. El versículo 11 del capítulo 4 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Cuidado con la lengua, cuidado con murmurar los unos de los otros. Actos de fe. Nuestra fe en acción, nuestra fe puesta a prueba. Si nos sentimos murmurando de otro, tenga cuidado. Alarma, campanitas, diciéndole, ojo, está faltando a la fe. El jugador que salió a la cancha y luce errático, pesado, está faltando y muchas veces los entrenadores tienen que sacar ese y reemplazarlo porque no está cumpliendo con el objetivo. Cuando suene la alarma de la murmuración, ojo, deténgase, porque es una orden, no murmuréis los unos de los otros. Qué peligro tan grande vernos en esa situación. Y terminamos con el versículo 17 que dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, creo que la vida cristiana debe verse en la forma en la que actuamos. No se trata de una Biblia grande, de unos buenos libros, comentarios costosos en la casa. Si los tiene, maravilloso, aprovéchelos. Pero lo que quiero decir es que de eso no es que se trata. Se trata de su exteriorización de su fe. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios y Padre, gracias porque nos enseñas a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer lo bueno. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Ayúdanos a tener una conducta que te agrade a ti. Padre, gracias por lo que nos has mostrado a través de tu palabra en esta mañana. Y gracias por la obra que tu Santo Espíritu hace en cada uno de los corazones de quienes escuchan la palabra tuya. Oramos por aquellos que no se han convertido al Señor Jesucristo. No han llegado a tus pies, oh Dios, a través del Señor Jesucristo. No han entregado su vida a ti. No han recibido de ti esa potestad de ser hechos hijos tuyos. Rogamos por ellos, Señor.
para que tú abras su entendimiento, les llenes de tu sabiduría y les ayudes a tomar la decisión correcta, a llegar rendidos a tus pies y a aceptar la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz. Por los que están alejados de ti, Señor, rogamos que el impacto de tu palabra en esta mañana de acercarse a ti para que tú también te acerques a ellos, sea una realidad en la vida de cada uno de estas personas. Señor, a cada uno ayúdanos a vivir una vida que te agrade a ti. Alabado sea tu nombre, oh Dios. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Y así terminamos este espacio dándole gracias al Señor, dándole gracias a cada uno de quienes llegan hasta esta parte final de nuestra transmisión. Oramos por cada uno de ustedes. Oren por nosotros también. Que el Señor nos siga ayudando a seguir haciendo esta actividad que es un privilegio que el Señor ha puesto en nuestras manos y que siempre sea para su honra y su gloria y para bendición suya. Que el Señor le bendiga, que el Señor le acompañe. Feliz resto de domingo, feliz semana. Chao, chao.